La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, habló el 25 de diciembre sobre la interferencia que hace Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, ya que Washington no expide debidamente los visados a los diplomáticos rusos. De acuerdo con la portavoz de la Cancillería rusa, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desatiende la violación de las actas legales por parte del país norteamericano, a pesar de ser el garante de su observancia. Luis González Pérez y Carlos Martínez, quienes explicaron las razones por las cuales Estados Unidos es capaz de realizar estas acciones que contradicen la ley. Los dos expertos coinciden que la ONU no reacciona a las violaciones de las autoridades estadounidenses debido al control que el gobierno de Estados Unidos tiene sobre la organización. En cierto modo, la ONU permanece impasible ante este atropello diplomático, porque buena parte de su infraestructura, al menos su funcionariado, incluido el secretario general, son realmente rehenes de los Estados Unidos, explicó González. Es por ello que Washington puede salir impune incluso cuando no cumple el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos de América relativo a la sede de las Naciones Unidas de 1947, agregó Martínez. En su sección 11 se establece expresamente que las autoridades de Estados Unidos de América no pondrán obstáculo alguno al tránsito de entrada y salida del distrito de la sede de los representantes diplomáticos, asesores o periodistas. Estados Unidos, por controlar un organismo en el que jamás ha creído, que suele ignorar o despreciar cuando sus leyes o decisiones no se atienden a sus intereses particulares. Tanto González como Martínez destacaron el principio de reciprocidad que debe aplicar Rusia. Así consideran que Moscú debería negar la entrada al país euroasiático a funcionarios y diplomáticos estadounidenses. En vista de que Rusia no cuenta con ninguna sede de la ONU, este principio solo podría aplicarse a los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Además, a raíz de las constantes trabas que se les pone a los emisarios no solo de Rusia, sino también de otros países, Moscú debería trabajar con los países independientes representados en la Asamblea General para trasladar la sede de las Naciones Unidas fuera de Estados Unidos, de acuerdo con González. No debe permanecer ni un minuto más en un país que hace de la injerencia política, económica y militar a la base de sus relaciones diplomáticas, concluyó. Martínez, por su parte, añadió que parte de tomar medidas para resolver la situación, Rusia también debe denunciarla y hacer que la opinión pública mundial conozca tanto la actitud dictatorial de Estados Unidos como la dejación de funciones del secretario general de la ONU. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, debería demostrar su autoridad, hacerse valer frente a Estados Unidos. De otro modo, parecerá una marioneta en manos de los intereses norteamericanos, señala Martínez. Mientras tanto, el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, destacó que el secretario general está preocupado por la demora del gobierno de Estados Unidos en otorgar visados a los diplomáticos rusos y a miembros de otras delegaciones en el Foro Mundial. Además, Dujarric destacó que la organización no está de brazos cruzados, puesto que Guterres y el consejero legal de la ONU han transmitido repetidamente su preocupación y la postura de la organización a los altos representantes del país anfitrión. Por su parte, Rusia propuso oficialmente que se traslade la sede central de la ONU de Nueva York a Ginebra,
o Armenia debido a la política de visados de Estados Unidos. Washington al acceso a 10 diplomáticos que debían acompañar al Ministerio de Exteriores ruso. La sede de las Naciones Unidas días antes pidió a 2 diplomáticos cubanos acreditados ante la ONU abandonar el país de modo inmediato, acusándolos de participar en actividades perjudiciales para los intereses nacionales. Además, rechazó la entrega de visas para la comitiva iraní, pero finalmente se vio obligado a emitirlos debido a la presión de las Naciones Unidas, afirmó el portavoz del Ejecutivo iraní, Ali Rabi. Son años que Estados Unidos viene convirtiendo a la ONU en su rehén, incumpliendo sus propias obligaciones, comentó al respecto Rabi. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó su indignación por el hecho. Este es un ejemplo escandaloso, una falta de respeto por parte de Estados Unidos hacia los miembros de las Naciones Unidas, así como de incumplimiento de sus obligaciones como país anfitrión de la Organización Mundial, comentó la portavoz de Exteriores, María Zaharova. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Consejo de la Federación Cámara Alta de Parlamento ruso, Konstantin Kosachev, había declarado pocos días antes que había recibido visado estadounidense y que no podía acudir a Nueva York tal como estaba previsto. Más tarde se informó que varios otros diputados rusos tenían un problema similar. Este es un escándalo, ejemplo de falta de respeto de Estados Unidos hacia otros miembros de la ONU. La necesidad de cumplir con sus propios compromisos internacionales será el tema central de la conversación del Ministerio de Exteriores de Rusia con el secretario de Estado de Estados Unidos en Nueva York, concluyó Zaharova. El rechazo de visados a la delegación del presidente, algunos vicejefes de la administración y a un grupo de periodistas. Washington viola los compromisos diplomáticos asumidos por el gobierno de Estados Unidos. Como miembro de la ONU, declaró el responsable de comunicación de la oficina del representante iraní, Parviz Ismaili. El hecho de que la embajada estadounidense no expediera visados a varios miembros de la delegación rusa es una flagrante violación de las normas que el propio país ha suscrito, dijo el ex secretario general adjunto de Naciones Unidas y ex director general de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, que hoy ejerce como presidente del Consejo Cívico Ruso para la Cooperación Internacional y la Diplomacia Pública. Ordonikidze manifestó que no es la primera vez que ocurre una situación similar, ya que Estados Unidos a menudo utiliza esta palanca de presión contra los gobiernos no deseados para ejercer presión política sobre ellos. Es inaceptable porque la ONU fue creada como una plataforma donde cada parte puede expresarse su opinión. El experto recordó que cuando Washington denegó los visados a algunos miembros de delegaciones árabes en los años 1970, estos estados ya plantearon la cuestión de trasladar la sede de la ONU a otro país. En 1945, cuando se formó la ONU, Estados Unidos ofreció sus servicios como país anfitrión, pero desde entonces su política ha sido cada vez más dura y ha tenido cada vez más excepciones. Estas excepciones solo les tocan a los países que se oponen a Estados Unidos, los que no están de acuerdo con su posición de singularidad y hegemonía. Este año la situación ha tomado un aspecto escandaloso, ya que no se les entregó visados para viajar a la Asamblea General de la ONU, entre ellas 2 miembros de la delegación oficial.
La delegación oficial se forma por un orden especial del presidente, comentó Kusachko. Kusachko también prometió una respuesta susceptible y dolorosa al país norteamericano, ya que no le parece posible pasar por alto una ofensa tan grave. La Asamblea General funciona como una especie de Parlamento Mundial. Es el lugar más apropiado para el debate internacional. Es el principal órgano normativo de las Naciones Unidas y representa a los 193 Estados miembros de la organización.